Bueno, buenos días. Hoy nos encontramos con el experto en nuestro tema. Nuestro tema es el impacto del teletrabajo a causa de la carga laboral. Entonces, si quieres, Javier, ¿te presentas? Ok, hola a todos, mucho gusto. Me llamo Carlos Javier Gutiérrez. Soy arquitecto de software. Trabajo en el mundo de la tecnología desde hace unos 8, hoy para 9 años. Y en el teletrabajo estoy eh, más o menos 2, 3 años con un intensivo durante la pandemia. Entonces, estoy abierto a preguntas. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, entonces la primera pregunta sería, ¿cómo los proyectos tecnosociales han aportado a la resolución de diversos problemas en el país y en el mundo actualmente? Como los proyectos tecnosociales. Ok. ¿Colombianos o Sí, tienen que ser colombianos? Ok. colombiano. No hay ningún proyecto colombiano tecnosocial que esté apoyando en este momento a un correcto, digámoslo así, como funcionamiento laboral desde casa o que habiliten el trabajo remoto adecuado comparado con otros países. Sí. Desde mi punto de vista, el gobierno ha fallado muchísimo en lo que son subsidios en Internet para las familias que, por ejemplo, no tienen la forma de acceder a una conexión que debería ser un derecho para todos, como lo son los demás servicios y cosas que actualmente tenemos. Em, ¿Qué más? Subsidios, también tenemos uno de los pocos apoyos que hubo en su momento fue la excepción del IVA para elementos electrónicos de menos de $200 eh, y poder hacer una compra más fácil, pero actualmente los equipos de cómputo son muy costosos para la persona del común y adquirirlos para poder trabajar desde casa actualmente se convierte en una inversión muy grande, inversión que a veces las familias no tienen y, y pues se dificulta mucho el tema del trabajo, ¿sí? Entonces te podría decir que desde Colombia no hay ningún emprendimiento respecto a eso. Algo que de verdad marque y que diga como, hombre, esto de verdad está ayudándonos bastante. No, no lo hay. Listo. Internacionalmente sí te puedo decir. Sí, yo creo que internacionalmente uno puede tener otra vista, otro panorama más amplio a Ujú. comparación de lo que uno ve en el país. Ok. Pero listo, perfecto. Entonces, Bueno, internacionalmente tenemos ujú, ayudas, por ejemplo, de Microsoft, que Microsoft hizo, eh, evitó los cobros durante toda la pandemia para sus licencias de Microsoft 365, lo que permitía que los colegios, que las nuevas empresas que estaban surgiendo a raíz de la pandemia, em, que grupos de amigos que quisieran hacer, no sé, un emprendimiento o algo, pudiesen tener toda una plataforma completa, como lo es Microsoft 365, por ejemplo, para poder realizar llamadas, para manejar documentos, para hacer sus hojas de cálculo, controlar imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive hasta créditos gratuitos de la nube para que puedan desarrollar sus aplicaciones y adelantar sus emprendimientos. Eso por parte de Microsoft. Por parte de Google, Google también exoneró em, el cobro de su suite, G Suite, eh, para que los colegios también lo implementaran. Eh, Colegios, por ejemplo, el colegio del barrio de Pepita o de Pepito, que nunca en su vida habían implementado Google Classroom como un servicio para compartir el contenido del salón, ¿sí?
eso no estaba y se logró masificar y se logró publicar para que los colegios se incluyeran en eso. También se les dio muchísimas ayudas a los docentes. Por ejemplo, lo que fue LinkedIn y Google sacaron cursos completamente gratuitos para los docentes para que adaptaran o se adaptasen correctamente a las herramientas tecnológicas y poder dictar las clases, ¿sí? Entonces teníamos desde el profesor que se conectaba desde el celular y dando la clase con la poca herramienta que tenía, hasta el profesor que gracias a Google pudo comprar su Chromebook en 300.000 pesos, que obviamente es una inversión muy, muy mínima para poder dar sus clases. Sí. Y no Ujú. solo eso ha pasado con el tema de la educación, sino también con el tema de la salud. Eh, hubieron muchísimos proyectos en los que cualquier clínica se podían enlazar a servicios y poder decir como, oiga, miren, nos faltan eh, tantos, tantos metros de gasa, tanto medicamento específico o necesitamos hacer un procedimiento, ¿qué clínica de pronto está disponible para realizar ese procedimiento, ya sea quirúrgico o sea de terapia? Sí. Ok. Eso te lo puedo decir internacionalmente. Hay muchísimos más, pero sinceramente Colombia se quedó muy corta en ese aspecto. Listo, perfecto. No, sí, o sea, con esto que nos estás diciendo podemos ver la diferencia a nivel mundial y cómo estamos avanzando poco a poco a nivel nacional y que cada vez es menos, pero esperemos que en un punto logremos ver el avance. Pero listo, perfecto. Entonces podemos seguir con la siguiente pregunta. Bueno, Dale. la siguiente pregunta es, Javier, ¿usted cree que con el implemento del teletrabajo la carga laboral ha aumentado durante la pandemia? Sí y no. Voy a darme a explicar. Voy a empezar primero con el sí. ¿Por qué sí ha aumentado la carga laboral? Las personas que recién están haciendo la transición a un trabajo remoto no conocen adecuadamente las herramientas de trabajo o no conocen adecuadamente cómo sacarles el provecho, ¿sí? Entonces, la mayoría de las personas tienen una curva de aprendizaje tan alta y están tan desatendidos en sus hogares, porque claramente no pueden salir, que obviamente se les va a dificultar cualquier operación, ¿sí? Por ejemplo, mientras tú trabajabas en tu oficina, tú tenías algún problema, no sé, vamos a dar, por ejemplo, Excel. Tenías algún problema al abrir Excel. Luego de que abrir Excel, que tenías algún problema con una fórmula en específico y no lo podías cargar. Entonces, para ti era algo tan sencillo como decirle al más hábil de la oficina como, hey, mira, me está pasando esto, o no sé qué, o no sé cuándo. Y eso pues se solucionaba en su momento y la persona podía continuar trabajando, normalito. En la actualidad, con todas las personas en las casas, las personas no están acostumbradas a solucionar sus problemas por su propia cuenta. Y eso hace que te frustres, pierdas tu tiempo eh, y demás cosas relacionadas, ¿sí? Entonces, cuando la persona no tiene los conocimientos de la herramienta de trabajo para trabajar desde su casa, su trabajo no va a ser eficiente y al no ser eficiente se va a prolongar durante el día. Entonces, vas a tener que levantarte más temprano, vas a tener que trabajar muchísimo más tiempo y muy probablemente sacrificar tiempo con tus hijos, con tu pareja o con otras personas, ¿sí? Y atender tu trabajo. Eh, y ahora el no, ¿sí? El no es cuando tú realmente conoces tus herramientas de trabajo, conoces qué es lo que haces y que no importa el lugar donde tú estás, te puedas desempeñar igual, ¿sí?
te lo digo desde mi punto de vista. Si yo me encuentro en una oficina, no sé, puede ser en WeWork, que son escritorio, es un coworker y hay escritorios compartidos, hay escritorios, perdón, hay oficinas independientes, etcétera, etcétera. Si, si yo me voy solo con mi computador, puede ser con un portátil, sí, y empiezo a trabajar, muy probablemente mi computador no me dé toda la capacidad que yo necesito para desarrollar mi trabajo diario, porque es un portátil, puede ser un portátil sencillo. Pero si yo vengo acá a mi casa y tengo todo mi estudio, tengo mi computador bien equipado para mi trabajo, voy a poder desempeñar mi trabajo muchísimo más eficiente. Pero si luego de eso yo cojo este mismo computador que tengo en mi casa y me lo llevo para WeWork, en una oficina independiente, yo voy a tener la misma eficiencia de trabajo, porque quien me está dando la velocidad va a ser la herramienta de trabajo. Entonces, cuando tú la conoces, cuando tú la manejas bien, la carga laboral no se te va a, digámoslo así, como no se te va a salir de las manos. Es más que todo conocer muy bien las herramientas que tú tienes y ser eficiente durante tu tiempo. Y ahí viene la procrastinación, pero pues eso es otro tema. Sí. Esto, o sea, en este orden de ideas, ¿usted cree que realmente la carga laboral no ha aumentado tanto como por parte de las empresas que están dejando mayor trabajo a como era antes, sino es más por la falta de conocimiento en cuanto al manejo de las herramientas que ahora se están utilizando para trabajar? O sea, es más como un problema en las capacitaciones que les dan a los empleados en cuanto al uso de herramientas para el trabajo en casa. Efectivamente, tal cual como tú lo mencionas. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Hay otro tema completamente aislado que es el exceso de reuniones, pero eso lo tomamos después. Si, si, si una empresa te pide a ti como empleado que desarrolles X actividad, ¿sí? Y te entrega todas las herramientas en la locación, en la empresa, ya la empresa asume que tú tengas un nivel de eficiencia. Pero si tú no tienes esas mismas herramientas, si no tienes esa misma capacidad de resolución, estando en tu casa o estando en otro lugar, inclusive puede llegar hasta ser en otra sede de la misma empresa, ¿sí? Pero si tú no tienes eso, tú no vas a ser eficiente y no vas a ser productivo y se te va a empezar a acumular las cosas. Yo lo veo completamente como la curva de aprendizaje que todos tenemos que tener hoy en día para adaptarnos al trabajo en casa. Un buen sistema de correo, un buen sistema de notificaciones, conoce a un nivel intermedio tus herramientas de ofimática, Word, Excel, PowerPoint, etcétera, lo que sea, ¿sí? Si no utilizas productos de Office, bueno, que el Photoshop, que una herramienta de video, si tú trabajas como creador de contenido, por ejemplo, ¿sí? Pero si tú conoces la herramienta, tú vas a ser eficiente y vas a cumplir en el tiempo que tienes que cumplir, porque tu trabajo va a estar diseñado para eso. Listo, Javier, muchísimas gracias. Bueno, ustedes podemos seguir con la siguiente pregunta. Vale, Javier, entonces tú lo que estás diciendo es que esta falta de eficiencia y la carga laboral es por falta como de capacitación por parte de las empresas a sus empleados. Entonces, no sé, según tu experiencia laboral, si se han dado algún tipo de estrategias para aliviar esta carga laboral o incrementar su eficiencia. Sí, señor. La mayoría de las empresas implementan un proceso de onboarding. eh, Puede ser a un nivel intermedio o a un nivel consecutivo,
y fuerte, ¿sí? Me voy a dar a explicar. Cuando tú eres nuevo en una compañía, tú no empiezas a producir en el primer momento en el que tú entras. Tú generalmente tienes que aprender, primero, qué hace la compañía, ¿sí? Segundo, con qué personas tú te puedes relacionar para poder tener algún tipo de ayuda en cualquier momento, ¿sí? Y tercero, cuál va a ser tu rol dentro de esta compañía y de ahí en adelante empiezas a especializarte poco a poco, ¿sí? Las compañías hoy en día lo que hacen es generar sus propias plataformas internas de entrenamiento. Yo necesito que, que los empleados que yo tengo, por ejemplo, aprendan sobre más ventas en Facebook, más ventas en Google. Bueno, yo los envío a mi propia plataforma interna a que se hagan un curso de, de, de marketing digital, por ejemplo, ¿sí? Y dependiendo de la herramienta, yo puedo lograr hacer una evaluación, ya sea grupal o individual. Entonces, en el mercado también existen más herramientas que te apoyan para eso. Entonces, una empresa puede pagarle a una herramienta y esta herramienta te entrega las métricas de todo el conocimiento que cada uno de los empleados está cursando, ¿sí? Entonces, si yo quiero que tú en 2 meses seas un experto haciendo gráficos en Power BI, que es una aplicación para mostrar gráficos avanzados, si yo quiero que tú seas un experto, ok, yo te doy a ti como empresa un curso de 2 meses, pueden ser 3 meses, con claramente sus etapas, sus microevaluaciones y un proyecto que tú inclusive puedes hacer en el transcurso. Cuando tú ya terminas eso, tú ya tienes los conocimientos para poder ejercer tu cargo, ¿sí? Y eso es lo que hacen las compañías grandes hoy en día. Hay otras compañías que todavía no están o no han tenido una transformación digital completa y lo que hacen es como, venga, esto, colabórenos y no, pues usted lo único que tiene que hacer es hacer que esto cuadre en el Excel, ¿sí? Entonces, cuando eso pasa, ya el problema no es del empleado, sino el problema es de la compañía, que está invirtiendo mal el tiempo que le está pagando al empleado por no entrenarlo de una manera correcta. Por eso es tan importante que una empresa tenga un buen método de entrenamiento a sus empleados y que también sea constante, es decir, que cada 2, 3, 4 meses los esté enviando cursos, los esté enviando a oratorios y cosas así, para que el empleado siempre esté al tanto del core de la empresa y pues esté alineado con la visión, claramente. Vale, Javier. En tu opinión, ¿tú crees que ya como el problema de las microempresas que estamos atravesando durante el COVID-19? Digamos, ellos no cuentan con los mismos recursos que cuentan las grandes empresas asociadas a todos estos cursos o capacitaciones que tú dices, y así se ve reflejada su menor eficiencia en este tiempo. Ujú. ¿Me repites la primera parte que se... Vale, ¿qué crees atraviesan hoy en día las microempresas que no cuentan con los mismos recursos de grandes empresas para enviar a sus empleados a ok. capacitarlos o a hacer todos estos cursos? La falencia de las microempresas. Ok. La falencia de las microempresas no es que no tengan los recursos, ¿sí? Porque sinceramente recursos los hay. Actualmente hay muchísimo recurso gratuito y llamando, eh, o sea, y teniendo de referencia la primera respuesta que yo di, hay compañías muy grandes
que su primer objetivo fue apoyar a las microempresas, porque claramente dentro de una economía las microempresas son muy, muy importantes, ¿sí? Si una empresa sabe, perdón, si una microempresa es consciente de que el marketing digital es muy importante, hombre, yo como dueño de una microempresa, yo le puedo decir a alguno de mis empleados, hey, mira, estúdiate esto que ya está gratuito y tú lo puedes hacer desde tu casa, ¿sí? Y no solo con temas de marketing digital, sino también con ofimática, con todas las cosas que realmente nosotros tenemos que interactuar desde el trabajo en casa, ¿sí? Sí, creería más que todo es eso. No es tema de recursos, es más tema de disposición y de que la microempresa sea consciente de que existen estos recursos gratuitos que los apoyan claramente a ellos. Vale, Javier, muchas gracias por tu aclaración. Entonces podemos ir ya con la siguiente pregunta. Dale. Listo. ¿Qué tipo de proyectos tecnosociales conoce que equilibren la vida laboral y social de las personas? Que equilibren la vida laboral y social de las personas y que sean tecnosociales. Ah, esa pregunta está interesante. Que equilibren. No todas toman partido siempre. O algunas son muy orientadas a lo profesional o otras son muy orientadas a lo social. Pero que generen un equilibrio. Anda, está muy interesante. Creería yo que podrían ser las aplicaciones de gestiones de tareas Ujú. y gestiones de management. am, Creo que es lo más cercano que se me ocurre en este momento. Por, por ejemplo, ¿cómo es que se llama esta aplicación de tareitas? Microsoft To Do o Wonderly, donde tú puedes organizar tus pendientes, pero ya depende más que todo de ti, tú cómo lo organizas. Y ahí es donde, no sé, implementas algún tipo de framework para organizar tus labores diarias. Am, ¿Qué otra más? A ver, creería que no. O bueno, en este momento no se me ocurre algo así súper específico. Listo, perfecto. O sea, que por ahora las que conoces es como más de parte de la persona que se proponga organizar su tiempo y así la aplicación que vaya a usar le permite tener las bases sobre cómo hacer, cómo va a equilibrar en sí la persona su vida laboral y social. Yo creo que en este punto con lo que nos dijiste depende más de la persona que de una aplicación que te haga ver que existe un equilibrio entre la vida social y la vida laboral. Uy, sí, Sí, totalmente. perfecto. Yo, por ejemplo, no podría, yo no sería nadie sin mi calendario y sin mi Microsoft To Do, que es con el que organizo todos mis pendientes y también organizo todos mis correos electrónicos. Ok, Entonces, sí, sinceramente desde mi lado no tengo, bueno, sí, creo que lo único el reloj me dice como, hey, llevas mucho tiempo sentado, levántate un momento. Pero el resto no, Cosa desconozco. que pasa mucho ahorita en cuarentena, ¿no? Como que de verdad uno todo el tiempo permanece sentado. Pues yo he llegado hasta el extremo de quitarme el reloj porque estoy cansado de que me notifique, porque tengo que estar focalizado en la mayoría de las ocasiones. Entonces, bueno, sí. Pero el resto no,
Anda, está súper bien esa pregunta. Y a mí me gustaría hacer una pregunta respecto a eso. A ver, cuéntanos. Sí. Interesante que, interesante que busquen como la opción digital para indicarle a una persona cuándo tiene que trabajar y cuándo tiene que ocuparse de su vida personal o social. Pero, ¿en qué momento es ético eso? Pues yo pienso que obviamente cada persona maneja su tiempo a su manera, cada persona tiene contextos completamente diferentes, lo que puede que una persona demande más tiempo en sus ámbitos personales fuera de lo laboral que otras, o sea, es algo demasiado subjetivo realmente, pero Ujú. pues teniendo en cuenta eso, nosotros lo que buscamos y me parece que interesante que lo toques porque justamente tu respuesta a esta pregunta fue por el mismo lado. Y es que definitivamente sentimos que para que la carga laboral, o sea, como que no haya esa sobrecarga laboral ahorita que estamos todos trabajando remoto, algo muy importante es ese organizamiento de tareas. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta que es algo muy subjetivo, pues nosotros realmente lo que queremos y es como crear un planificador que le permita a los trabajadores esto, que ya dependiendo de cada quien, de cómo maneje su tiempo, de cuáles son las necesidades que tiene, tanto laboral como personalmente, pueda tener la capacidad de tener, sí, como de poder organizar sus tareas, tanto laborales como personales, para evitar esa sobrecarga. Pero pues obviamente hablando de qué es ético y qué no es ético es complicado, justamente por lo que es algo muy subjetivo de cada persona, de si vive con, si tiene pareja, si tiene hijos, si es soltero, sí, o sea, es algo que varía muchísimo. Varía en cada Entonces, persona. ¿mm? Bueno, y pues yo creería que ya para culminar solamente nos queda una última pregunta y es como, ¿de qué manera crees que las TIC podrían aportar a esta problemática? Y esa es interesante. Yo lo que puedo recomendarle a muchísima gente es que se aprendan el framework de GTD, eh, Getting Things Done, que es suprema. Y eso, por ejemplo, yo lo implemento hace 3 años, un poquito más. Te vuelve como una especie de robot en ciertas ocasiones, pero sinceramente tú puedes terminar a las 6 de la tarde y haber hecho lo que antes en 3 días no hacías, en un solo día, ¿sí? Cuando tú realmente te focalizas, te centras de las cosas. Y ahorita las TICs eh, enseñan mucho este framework y, y la mayoría de los planificadores tienen una implementación básica de cómo controlar tus tareas, con una columna de to do, con una columna de in progress, con una columna de blockers y con una columna de complete, ¿sí? Que eso es como lo más común que se ve en... ¿Qué más les falta? Que sea más popular, no sé, me imagino un video en TikTok o en Instagram o algo así para que todo el mundo conozca y diga como ve, me generó la curiosidad y voy a buscarlo, ¿sí? Oye, qué interesante lo que acabas de decir, o sea, ¿tú piensas que realmente ahorita las plataformas que realmente le están llegando a las personas es esto, como TikTok, Instagram, como todo este tipo de cosas que es realmente lo que las personas ven y es como ese, como esas herramientas, por decirlo así, de información Ujú. que las personas usan actualmente? Ok, para mí una aplicación, el valor de una aplicación no se mide como tal en la calidad de la aplicación, no, se mide en la cantidad de personas a las que tú puedes llegar.
Por eso Ujú. Facebook, aunque la generación millennial o la generación Z no lo utilice, Facebook sigue siendo una de las aplicaciones más fuertes. ¿Por qué? Porque le llega a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, si tú quieres dar alguna información, la que sea, tú tienes que saber utilizar las herramientas y darla de la mejor forma. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. Si yo quiero que la gente, no sé, estudie sobre GTD, yo no voy a hacer un video diciendo, ustedes tienen que estudiar sobre GTD porque GTD es lo mejor. No, ¿sí? Lo que yo podría hacer es primero mostrar en 10 segundos a una muchacha con todo completamente desorganizado. Luego de eso yo cojo y le boto un libro en la cabeza y ella ve el libro y dice GTD grandísimo, lo lee y le puedo poner 3 doritos después y la vieja toda organizada. Sí, es una forma completamente informal, pero le va a generar a la persona la curiosidad de como miércoles, ¿qué significa GTD? Y si tú pones GTD en Google, que es donde todo el mundo va a buscar sus cosas, lo primero que te va a salir es qué es lo que significa el framework. Y te va a dar muchas más ideas, vas a encontrar videos y dependiendo de la cantidad de palabras claves que tú tengas, vas a modificar las cookies de publicidad de tu navegador y la publicidad que te va a empezar a salir va a estar relacionada a cursos sobre GTD, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una forma de aprovechar la, la tecnología para inducir a las personas a que hagan, y eso está mal, ¿no? Pero inducir a las personas de buena forma a que hagan algo que les puede ayudar si uno es éticamente bueno. Listo, Javier, muchísimas gracias por tu tiempo. En verdad, muchas gracias. Y pues yo creo que esto sería ya todo por el día de hoy. Bueno, muchachos, para Muchísimas mí ha gracias. sido un placer responder sus preguntas. Cualquier cosa me pueden encontrar como C. Javier Saldaña en cualquier parte en internet. Listo, Listo, perfecto. perfecto. Lo Muchísimas tendremos en gracias, cuenta. Javier. Dale, Javi, muchas gracias. Vale, con gusto.